Continuamos en esta noche declarando las maravillas del Señor, declarando esa victoria de Jesucristo en su vida y en mi vida. Y hoy tenemos una hija de esta casa, tenemos a nuestra hermana Neis Pérez. Ella es líder de red de nuestra iglesia, más o menos en la zona del Porfín, ahí de los Olivos. Un saludo para todas estas zonas que están ahí en sintonía en los diferentes lugares. Así que hermana Neis, bienvenida en esta noche con ese tema hermoso que el Señor le ha dado, que sé que va a ser de mucha bendición, y es mi oración en medio del conflicto. ¿Cuántos no han estado con conflictos o en aflicción? En medio de la aflicción, usted y yo hemos podido orar y hemos encontrado respuesta de parte de Dios. Pero qué hermoso que es nuestra hermana Neis la que nos va a seguir hablando de ese tema a través de la luz de la palabra. ¿Cómo es esa bendición cuando estamos en aflicción? ¿Cómo nuestra oración ferviente puede llegar a la presencia del Señor y encontrar respuesta? Buenas noches. Dios bendiga al pueblo santo de Dios, al pueblo santo de ICC La Paz. Dios los bendiga a todos los que me están escuchando en casa en esta noche. Le doy gracias al Señor por este privilegio que me ha dado de estar aquí compartiendo esta palabra con ustedes. Gracias a mis pastores por la oportunidad, por la confianza, por el apoyo. Gracias al Señor porque para siempre es su misericordia y Él es bueno con todos nosotros. Amén. En esta noche mi nombre es Neis Pérez y traigo un tema para compartir con ustedes que se titula Mi oración en tiempo de angustia. Mi oración en tiempo de angustia. Usted dirá, ¿por qué mi oración en tiempo de angustia? Bueno, les cuento. Mi oración en tiempo de angustia porque en medio de este tiempo de pandemia, el Señor nos ha permitido pasar por diferentes procesos, por diferentes dificultades, al igual que el salmista David, nosotros también hemos pasado por todas estas dificultades. Dice su palabra en el Salmo 102, versículo 1 y 2, dice: Jehová, escucha mi oración, llegue a ti mi clamor. Dice el versículo 1, cuando estamos en angustia, cuando estamos en dificultades, cuando los problemas llegan a nuestra vida, es cuando usted y yo debemos ir a la presencia de Dios, debemos ir ahí al clamor de Dios, que Él tiene su oído dispuesto para escucharlo a usted y a mí en oración. Por eso este tema que dice mi oración en tiempo de angustia, dice el versículo 2, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme en el día que te invocare. En el día que usted invoque a Dios, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio del dolor, en medio de la tristeza, ahí el oído de Dios está dispuesto para ti y está dispuesto para mí. Por eso en esta noche yo te traigo este tema para que tu vida hoy sea edificada a través del clamor que tú hagas a tu Dios, porque Dios es un Dios que escucha nuestra oración en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio del problema. Ahí está Dios dispuesto para ti, mi hermana y mi hermano que me estás escuchando. Dios está dispuesto para que tú le hables, le digas lo que tienes que hacer, le digas: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú eres mi fuerza. Como tú le clames a Dios, Él está dispuesto para escucharte, aleluya, en este tiempo de aflicción, de pandemia. Todas estas dificultades que sufrió el salmista David también llegaron a nuestras vidas, llegaron a mi vida, llegaron a mi casa, a mi familia,
familia. Por eso hoy esta oración que yo le clamé al Señor cuando la angustia, la aflicción llegó a mi casa, a mi familia. No sé cómo, ni cuándo y por qué llegó esto a mi casa, pero llegó al igual que ha podido llegar a tu casa. Pero ¿qué quiere Dios? Que en este tiempo es donde tú y yo vayamos a su presencia. ¿Qué quiere el Señor? Que es ahí donde tú y yo nos tenemos que atrever a tocar el corazón de Dios. Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Dios siempre va a estar ahí para escucharte. Su oído está ahí disponible para ti en esta noche. No sé cuál sea tu dificultad, cuál sea el problema, cuál sea la aflicción por la que estás pasando, pero Dios tiene grandes cosas para ti en esta noche. Dios quiere escuchar tu voz. Él quiere escucharte, que tú le clames. Él quiere escucharte. Como todos podemos ver, este es un salmo de oración del que sufre cuando está enfermo. El salmista David estaba pasando por un momento de dificultad, por un momento de tristeza, de aflicción, y clamó a Dios. Y Dios contestó su oración. Clamó a Jehová y el Señor estaba ahí dispuesto para él. Por eso en esta noche yo te insto a ti para que clames a Dios en el momento de la dificultad. No te quedes ahí desapercibido viendo cómo pasa la dificultad, cómo llega la enfermedad y te deprimes y te entristeces. No, entra a la presencia de Dios en medio de que tienes dificultad, en medio de que tienes problemas. Entra ahí a su presencia. Porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Dios es bueno y Él está ahí siempre para ti y para mí. Él escucha tu oración, aleluya. Dios es santo, poderoso. Jehová derrama su alma, así como nosotros derramamos el alma nuestra. El salmista David derramaba su alma delante de Dios. Él derramaba su alma y clamaba a su Dios. Así tú y yo lo podemos hacer. Tú y yo podemos derramar nuestras vidas y nuestra alma delante de Dios. Hay momentos en que llega a nuestras vidas la tristeza, el dolor y la aflicción, como llegaron también al salmista, llegaron a mi casa y a mi familia. Ahí llegó el momento de la aflicción, el momento del dolor, el momento de la angustia. Y yo en ese momento que mi cuñada parte a la presencia del Señor, eso fue un momento difícil que todos vivimos en mi familia. No podíamos estar el uno con el otro, no podíamos ir a donde ella estaba, no podíamos hacer nada por ella materialmente, pero solamente lo podíamos hacer por medio de la oración. Fue un momento de dificultad para nuestras vidas, pero ahí metida, clamándole al Señor, le decía: Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Padre, Señor. Tú eres mi fuerza, mi fortaleza. A ti clamo en esta hora. Yo veía la condición de mi esposo, que estaba enfermo, mi esposo estaba angustiado. También el COVID estaba ahí en mi casa y no lo sabíamos. Pero Dios fue bueno en su misericordia. Dios fue bueno en su bondad con cada uno de nosotros. Él permaneció, su mano de poder, su mano de autoridad estaba ahí en medio nuestro. En medio de la angustia y del dolor, pudimos ver que el Señor estaba ahí. Yo levanté mis ojos y dije al Señor, le dije: Señor, tú eres mi Padre celestial. Dije: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dice el Salmo 121, versículo 1. Me pude apropiar de esa palabra. Es lo que quiero en esta noche, que si tú estás pasando este momento difícil de aflicción, de dificultad, te apoderes de esta palabra, te apoderes de clamarle a Dios y decirle, atrévete en esta hora a decirle, Señor, tú eres mi Dios, alzo mis ojos a ti y te clamo y te digo que tú eres mi Dios. Sabes, me atreví a hacerlo y Dios estaba ahí, aunque estaba viendo que mi esposo estaba mal, que no podíamos hacer nada por la enfermedad de mi cuñada, y en medio de que atendíamos a mi esposo acá, mi sobrina con mi cuñada en la clínica, cuando nos llama, falleció mi mamá. Y eso fue que nos quedamos, porque eso fue en menos de 15 días que todo eso ocurrió. Y mi esposo, ahí la muerte de la hermana lo llevó a que se agravara más. Y nosotros ahí clamándole a Dios, orándole por la fortaleza, orándole el uno al otro, orábamos, llegaban mis hijos que querían tanto a su tía y lloraban porque no podíamos hacer nada más sino era clamarle a Dios en tiempo de la angustia. Y cuando tú le clamas a Dios en tiempo de la angustia, Dios se complace. Dios se complace porque el gozo del Señor es la fortaleza nuestra. El gozo del Señor es la fortaleza que tú y yo tengamos en nuestras vidas. Aleluya. Cuando todo esto llega a nuestras vidas, sin saber cómo llegó y cómo pasó y qué sigue pasando, Señor, ¿y ahora qué? Nunca le dije, Señor, ¿por qué está pasando todo esto? Solamente le dije, Señor, tú eres mi fortaleza, porque yo veía a mi esposo mal. Le preguntaba cómo te sientes y me decía, estoy mal, estoy mal. Y seguía clamándole a Dios, seguía clamándole al Señor y recordándole, Dios, usted ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Tú eres mi fuerza, mi sustento. Tú eres mi todo, Señor. ¿A dónde voy a ir si no es a ti, que tienes palabra de vida eterna? Y solo sabemos que la enfermedad llegó acompañada de tristeza y de aflicción. Pero en ese tiempo de aflicción pudimos ver la fortaleza de Dios en nuestras vidas. De pronto nos llamaban los amigos, nuestros hermanos de acá de la iglesia, nuestros pastores, dándonos un momento de fortaleza, pero la misericordia de Dios estuvo ahí. La fidelidad de Dios estuvo ahí con nosotros. Y le clamábamos a Dios, le orábamos, confiando y creyendo que Él tenía el poder para sacar a mi esposo de cómo se encontraba, de cómo se sentía. Se sentaba y decía, me voy a acostar porque tengo debilidad, me duele la cabeza, me duele aquí, me duele allá. Y yo veía su estado y le clamaba al Señor. Yo decía, Señor, aquí no es más nada, sino es estar en tu presencia. Aquí no es más nada, Padre Celestial, sino es estar metidos en tu presencia. Quizás en este instante no entendíamos nosotros qué estaba pasando en nuestra familia, en nuestras vidas. Mi cuñada era una mujer de oración, una mujer de ayuno, y en menos de 15 días se va. Y es como que algunos dijeron, ¿por qué? ¿Pero por qué? Yo solamente les dije, Dios tiene el control de todo y sabe cuáles son nuestras necesidades y sabe por qué Él permite las cosas en nuestras vidas.
Dios a veces permite que tú y yo pasemos por estas aflicciones para que lleguemos a sus pies, a su presencia, para que le clamemos a Él en el momento difícil, en el momento de dificultad. Ahí es donde tú y yo tenemos que entrar en su regazo y estar en la presencia de Dios. Es deleite para nosotros, es deleite. Solo en menos de 2 meses la aflicción llegó a mi casa. Primero murió una hermana de mi esposo, después murió la otra y ahí mi esposo también cayó con el COVID-19. En esos momentos de tristeza es cuando necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida y no quedarnos sumergidos en la aflicción, sino que levantemos nuestras manos y digamos: Señor, eres tú el que tienes todo controlado bajo mi vida. Yo le decía: Señor, tú estás aquí en medio nuestro, tú estás aquí en medio de esta dificultad y en medio de esta aflicción. En ese momento clamé al Señor y fue cuando le dije: alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde está tu socorro en esta noche? ¿Dónde está ese socorro tuyo que quizás estás pasando por momentos de dificultad, de enfermedad, de aflicción? ¿Dónde está? En esos momentos mi corazón se humilló a la presencia de Dios. Me humillé al Señor en esa hora. Era el mediodía del 29 de junio. Y yo decía: Señor, tú eres el único que puede sacar a mi esposo de esa fiebre. Tenía una fiebre que yo no sabía en qué grado la tenía, pero la fiebre era cuando hay algo que vaporiza, caliente. Y yo comencé a clamar al Señor. Me humillé al Señor y comencé a decirle: Señor, un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, dice el Salmo 51:17. Un corazón contrito, tú no lo desprecias, Señor. Y comencé a clamar en esa hora y a pedirle al Señor que tuviera misericordia de nosotros, que tuviera misericordia de mi esposo. Él acostado ahí en la cama y yo le ponía la mano en la frente y en el pecho y oraba al Señor, le ponía alabanzas de sanidad, de liberación y le clamaba a mi Padre Celestial. Por eso en el momento de dificultad, en ese momento de tristeza, de angustia, de desespero, es cuando la mano de Dios está en medio nuestro. Pero si tú crees, si tú te aferras al Señor, si tú tienes esa confianza, esa seguridad, esa fortaleza en el Señor de creerle a Él, aunque tus ojos estén viendo lo contrario, tú le crees a Dios y Él tiene la respuesta para tu vida y para tu familia. Aleluya. En esos momentos mi corazón se humilló delante del Señor, porque yo sabía que en el Señor estaba la respuesta para nuestra vida como familia. Ya teníamos la aflicción encima, pero yo le decía: Señor, usted está aquí en medio nuestro. Usted se pasea en medio de nosotros, trayendo la liberación, la sanidad de mi esposo. Y comencé a clamarle a Dios. Y a orarle al Espíritu Santo de Dios y a decirle, a recordarle cuán bueno, cuán grande eres tú, Señor, y a cantarle alabanza, y las lágrimas corrían sobre mis mejillas. Y le clamaba a Dios con fe, con seguridad, con confianza. Cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios, delante de nuestro Padre, Él tiene todo listo para hacer su obra delante de ti, para hacer su obra delante de mí, así como lo hacía con el salmista cuando se humillaba y se metía a su presencia.
Así Él lo tiene para ti, para mí. Si en esta noche tú estás viviendo algo parecido, algo de lo que yo viví, déjame decirte que Dios tiene la respuesta para tu vida, pero tienes que buscarle en espíritu y en verdad. Tienes que meterte a su presencia, clamarle con plenitud de gozo, clamarle y decirle: Señor, tú eres mi Dios, mi fuerza, mi fortaleza, mi sustento, mi refugio. Quizás tú pensarás y dirás: qué fácil será decir eso. No es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Habrá algo difícil o imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer por ti y por mí? A través de su misericordia y a través de su fidelidad. Porque si algo tiene Dios para nosotros es que su fidelidad es eterna. Él es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. Su palabra no vuelve vacía a nosotros. Aunque tú y yo seamos infieles, Dios permanece fiel. Él está ahí. Su fidelidad y sus misericordias nos alcanzan cada mañana. Por eso cada mañana estrenamos misericordia, como dice nuestro pastor, aleluya. Cada mañana su misericordia es buena. Dios nos llamó para alabanza de su gloria. ¿Sabes? Dios tiene cosas grandes para los que le buscan, para los que están en Él, para los que le creen, para los que tienen confianza, para los que se meten en oración. Dios tiene cosas grandes. Dios tiene cosas maravillosas para ti, para tu familia en esta noche. Así que levántate y clámale a tu Dios. Dios está ahí. Él está ahí. Él quiere enseñarte que a través de la oración, Él hace cosas maravillosas en medio de su pueblo. Él es nuestro Dios, no tengamos temor. Él está con nosotros en todo momento difícil. Cuando la tristeza llega, es nuestro Dios el que nos consuela. Los amigos nos consuelan, los hermanos, los familiares, pero nuestro mayor consuelo está en nuestro Padre Celestial, en su Espíritu Santo de Dios. Dice su palabra en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre va a estar ahí sustentándote. Aunque para mañana no tengas nada, pero clámale a Dios y verás que tienes la respuesta. Aunque no haya nada, Dios está ahí. Dice que no ha habido justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque Él siempre tiene una respuesta para nosotros. De pronto tú crees que Dios no te escucha, porque no se te han dado las cosas, estás clamándole a Dios por alguna dificultad que tienes, por alguna deuda, o porque te dio también el COVID y todavía tienes secuelas de la enfermedad, todavía estás con dolencia, con cansancio, con desánimo, pero Dios está ahí en medio tuyo. Dios te está dando un refrigerio en esta noche, te está dando una palabra de aliento para que entres en su presencia, para que le clames a Él, porque el Dios tuyo es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. Así como actuó en el salmista David, así actuó en mi vida y así va a ser en tu vida. Quiero que te quede esta palabra en tu mente y en tu corazón en esta noche. Clámale a Dios y verás la respuesta. Clámale al Señor. Él tiene cosas grandes para ti. Pero hoy te digo que Dios es el poderoso que sana, que salva, que santifica a su pueblo cuando le creemos. Si tú le crees a Dios, verás la gloria de Dios. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer por ti en esta noche? Si crees, verás la gloria de Dios. Le dijo Jesús a María cuando le dijo, Señor, ya lleve, tiene 3 días. Y Jesús le dijo, te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dice su palabra en Juan 11:40.
Ahí está la palabra para que la creas en esta noche. Que Dios es poderoso para sacarte aún de la misma sepultura como lo hizo con Lázaro. Así lo hizo con mi esposo. Así lo va a hacer contigo que me estés escuchando en esta hora. Aleluya. No temas, créele a Dios y verás su gloria. Dios no ha escondido su rostro de nosotros, sino que Dios espera de nosotros una actitud diferente, una actitud de confianza, una actitud de seguridad, de fe. Eso espera Dios de nosotros, una actitud convincente, que tú te convenzas, que tú creas que Él es el que puede sacarte del problema, de la dificultad, de todo lo que estás viviendo. Dios te va a sacar en esta hora, pero hay que creer. Hay que meterse en su presencia, así como lo hacía el salmista David, que decía que él alzaba los ojos a los montes donde venía su socorro. En el Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo, alaba a Dios. En todo tiempo bendice a Jehová, porque nada sucede si no es bajo la voluntad de Dios. Nada sucede en nuestras vidas si no es bajo la voluntad del Padre de la gloria. Nada es imposible para Él. Créelo en esta noche. Dios tiene la respuesta. Dios tiene esa respuesta para ti. Soy testiga de la grandeza del poder de Dios. Soy testiga de tener un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que está ahí en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio del problema. Dios ha estado con nosotros. Su mano, su brazo no se ha cortado. Siempre ha estado ahí. Aleluya. Y te sigo contando el testimonio de la enfermedad de mi esposo. 3 horas orándole al Padre Celestial, clamándole al Espíritu Santo de Dios. Y se me vino el pasaje del profeta Elías, donde decía que aún el agua que había en la zanja, el fuego de Dios la consumía. Y yo le dije, Espíritu Santo de Dios, así como ese fuego, Él envió todo ese holocausto y aún el agua que había, así se consume esa fiebre que tiene mi esposo. Y comenzó a sudar y sudaba y sudaba y sudaba, y eso era como si era agua caliente que le echaba encima, y sudaba, y yo ahí clamándole al Señor, hablándole al Señor, llorándole a mi Padre Celestial, humillada a su presencia. Y mi esposo decía, no aguanto, no resisto, yo creo que esto es ya lo último, yo pienso que me voy a morir. Y yo seguía clamándole a Dios y seguía orándole, y sudaba, y entre más sudaba era como un vapor caliente que salía de su cuerpo. Y un instante, cuando ya mi esposo no resistía el tanto sudar, se encharcó la cama, la almohada, el colchón, la sábana, todo eso se vaporizó con lo que él botaba, con ese sudor caliente. Y él decía, no aguanto, no resisto. Y yo seguía adorando y alabando y clamándole a mi Dios. Y hubo un instante cuando ya mi esposo dijo, no puedo más. Ya hasta aquí. Yo le dije, resiste, porque el Espíritu Santo de Dios está haciendo su obra en tu vida. Resiste. Y comenzó y siguió sudando y sudando. Cuando ya el sudor le salió, que ya yo sentí que su cuerpo estaba fresco, mi esposo quedó totalmente deshidratado. Ustedes hubieran visto, ese cuerpo parecía un reflejo de muerte. Y yo comencé a decir, el Espíritu Santo de Dios, en esta hora usted
esté. Llena lo que quedó vacío en el cuerpo de mi esposo. Restaura lo que quedó deshidratado en esta hora. Y mi esposo comenzó a moverse, comenzó a sentarse en la cama, pero tenía el cuerpo debilitado. Y yo seguía diciéndole, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi fuerza. Y usted ha permitido que todo esto pase por nuestras vidas para que nos deleitemos en tu presencia y aprendamos a depender de la oración tuya, Señor. Porque mi esposo no quiso ir al médico, no quiso ir a la clínica, porque todo el que iba a la clínica se moría en esos días. Y él dijo, no me lleves a la clínica, porque yo sé que Dios está con nosotros. Y Dios sacó a mi esposo de la propia sepultura. Te lo digo en esta noche. No te estoy echando mentira, no le estoy diciendo nada que yo no haya vivido. Dios estuvo conmigo y con mi familia en el momento de la angustia, en el momento del dolor. Ahí estuvo la mano del Señor en medio nuestro. Dios está ahí, Dios está contigo en esta hora. Dios tiene misericordia de tu vida, pero sabes, tienes que clamarle a Dios con confianza, con seguridad, meterte ahí en el secreto de Dios. No importa por lo que estés pasando, no importa cuál sea tu dificultad, cuál sea tu problema en esta hora. Dios está contigo. Dios tiene palabra de vida para ti en esta noche, aleluya. Dios tiene una respuesta para ti, pero tienes que aprender a creerle en medio de toda angustia, en medio de todo dolor. Tienes que aprender a creer en nuestro Padre Celestial, porque Él cada día tiene su misericordia extendida para ti y para mí. Hoy Dios tiene algo para tu vida. Si crees, verás la gloria de Dios. Yo le decía, Señor, veré tu gloria. Veré tu gloria y contaré tus maravillas. Y yo hoy, gracias al Señor, puedo decirle, Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hiciste lo que hiciste en nuestras vidas, en medio de la dificultad, en medio de la tristeza, en medio de que llegó la aflicción. Dios nos dio paz, nos dio confianza, nos dio seguridad, pudimos confiar, creerle a Dios, le seguimos creyendo y seguimos contando sus maravillas. El Señor también nos ha provisto de muchas cosas en medio de este tiempo. Ha tenido de nosotros misericordia y también nos ha suplido en el momento de que ya no había nada. Dios suple cuando tú le crees. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero orar por ti en esta hora. Quiero decirte que si estás ahí en casa, tomes la mano del que está contigo, porque Dios va a hacer algo en tu vida en esta hora. Padre que estás en el cielo, en esta hora bendigo a tu pueblo, bendigo a aquel que está en casa, que está ahí, que tiene dificultad, que tiene problemas, que tiene aflicciones, Señor. Soy testiga de que usted es un Dios de poder, un Dios que suple las necesidades, un Dios que levanta al que está enfermo, el que está en la aflicción, el que tiene la tristeza, Señor. Usted obra ahí en medio de aquel que en esta hora, Señor, tiene problemas, tiene deuda. Está ahí la misericordia de Dios alcanzándote a ti en esta hora. Créele a Dios, créele al Padre de la gloria, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que no dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios está contigo en esta hora. Créele a Dios, créele en medio de la dificultad, porque Él tiene cuidado de ti. Dios te bendiga en esta hora, que la paz de Cristo sea en tu vida y en tu familia. Aleluya.
Tremenda bendición. Gracias, hermana Ney, por dejarse usar por el Señor como instrumento de bendición. Dios es fiel y siempre nos está animando a través de su palabra, que cuando creemos, que cuando oramos, que cuando clamamos, la mano del Señor empieza a trabajar a favor de los que confían en Él. Muchas gracias, hermana Ney. Dios le continúe bendiciendo a usted y a su familia. También esta noche tengo anuncios. Para el día viernes tenemos nuestro culto de milagro. Dios nos ha estado hablando a través de nuestros evangelistas, de nuestros hermanos invitados, hijos también de esta casa, donde nos está el Señor ahí a través de su palabra desafiándonos a creer, porque es tiempo de creer. Así que el día viernes tenemos también un invitado y tenemos ese culto de milagro. No se le olvide de recordarle a los discípulos, de invitarlos para que se puedan conectar allí en el culto de milagro. También allí en el templo menor pues tenemos una urna donde usted puede llevar sus diezmos, sus ofrendas. Puede estar allí también si tiene alguna necesidad de oración, puede llamarnos. Allí está el hermano Edilberto, solícito para orar, o también se puede mandar a su casa. Dios bendice y llama al dador alegre y damos gracias al Señor, porque usted y yo le hemos creído y somos testigos del poder de Dios. Hay muchos testimonios donde la mano de Dios ha sido próspera y todo lo que escuchamos es Dios en medio de la pandemia, pastor o pastora, nos ha sustentado, Dios nos ha bendecido, incluso algunos hasta han arreglado sus casas, han conseguido empleo. Solamente lo hace el poder de Dios cuando hay una iglesia que le cree. Así que, feliz noche.